Muy buenas compañeros, hoy les venimos a mostrar el tema trigonometría. El equipo 6 está conformado por Christopher Yaudel Molina Velázquez, Sergio Ezequiel Cruz Espinosa, Montenegro Ramírez Dylan Axel, Seth Urich Vázquez Trujillo. Como introducción empezaremos a mostrar qué es un ángulo. El ángulo puede ser definido como la parte plana determinada por dos semirectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice de ángulo. Existen varios tipos de ángulos, como son el ángulo agudo, que son todos los ángulos con una amplitud menor a 90, los ángulos rectos, que son los ángulos que miden exactamente 90 grados, los ángulos obtusos, que son los ángulos que miden más de 90 y menos de 180, los ángulos llanos, que son los ángulos que miden exactamente 180, los ángulos cóncavos, que son los ángulos cuya amplitud es mayor que 180 y es menor a 360, el ángulo convexo, que son los ángulos que miden entre 0 y 180, y los ángulos completos, que son los ángulos que miden exactamente 360 y forman una circunferencia, como podemos ver en esta siguiente imagen. Como siguiente vamos a ver el triángulo rectángulo. Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que mide un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Lo siguiente que les voy a mostrar es un problema sobre un triángulo rectángulo. Aquí está, tenemos un triángulo rectángulo y vamos primero a localizarnos todas sus partes. Por ejemplo, este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Tenemos aquí como el ángulo está cerca de otro ángulo, sabemos que esta parte de aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces eso quiere decir que este es un cateto adyacente y el otro va a ser un cateto opuesto. Después de tener todo esto bien, tenemos que saber el ángulo de aquí arriba. Para saber eso se hace de una manera muy sencilla. Vamos a tomar 180 grados menos los 90 grados de esta parte menos los 56 grados de esta parte. Como esto nos va a dar un resultado de 34 grados. Y este es el grado que tenemos aquí. Después de esto, ya sabiendo el grado que tenemos, vamos a tomar para saber la hipotenusa. Tenemos los datos que tenemos los 56 grados, que es el que yo voy a utilizar, y también tenemos de que el dado del cateto opuesto tenemos 10 metros. Para sacar la hipotenusa, vamos a tomar el cateto opuesto, que es igual a 10 metros, sobre un grado que le voy a llamar teta, que tenemos 56 grados. Y la hipotenusa, obviamente, no la tenemos. Vamos a siguiente a tomar como estos datos para saber cuál fórmula utilizar. Por ejemplo, de este lado tenemos esta fórmula, ya que tenemos el cateto opuesto y queremos sacar la hipotenusa. Vamos a poner el seno de 56 grados, que es este, es igual a 10 metros sobre la hipotenusa. Aquí vamos a hacer el despeje, hipotenusa por el seno de 56 grados es igual a 10 metros. Entonces ahora la hipotenusa va a ser igual a los 10 metros del cateto opuesto sobre el seno de 56 grados. Después de tener esto, tenemos que sacar esta función en la calculadora. Esto nos va a dar como resultado 12.06 metros. Entonces sabemos que la hipotenusa es igual a 12.06 metros. Después de haber encontrado todo esto, nos falta encontrar el cateto adyacente. Voy a borrar todo esto. Para encontrar el cateto adyacente se necesita, vamos a poner primero los datos. Tenemos el grado, que son 56. Tenemos el cateto opuesto, que son igual a 10. Y queremos saber el cateto adyacente. Para esto vamos a utilizar la fórmula de tangente al grado es igual a cateto opuesto por el
entre el cateto adyacente, que es esta función de aquí. Entonces vamos a poner tangente de 56 grados es igual a 10 metros sobre el cateto adyacente. Aquí vamos a hacer la fórmula cateto adyacente por la tangente de 56 grados. Esto es igual a 10 metros. Y aquí simplemente cateto es igual a 10 metros sobre la tangente de 56 grados. Esto lo tenemos que hacer en la calculadora y nos va a salir un total de 6,75 metros. Entonces sabemos que el cateto adyacente es igual a 6,75 metros. Buen día, mi nombre es Christopher Yudel Molina Velázquez y yo les voy a presentar el tema de identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas se pueden definir como igualdades que involucran funciones trigonométricas. Estas se verifican de cualquier valor permitido de la variable o las variables que se consideren, es decir, cualquier valor permitido que los ángulos pudieran tomar a los que se les está aplicando las funciones. Un ejemplo de esto es cuando dos gráficas de las funciones coinciden, entonces esto se podría definir como una identidad trigonométrica. Pero, en cambio, si en algún punto se cortan alguno o algunos de los puntos, entonces se podría tratar de una ecuación trigonométrica. Claro, como sabemos, según su forma, las identidades trigonométricas adquieren diferentes nombres. Pueden ser identidades trigonométricas del cociente o identidades trigonométricas pitagóricas, que son las que normalmente conocemos. Las identidades del cociente solamente son dos, la tangente y la cotangente, y tienen la propiedad de relacionar por medio de un cociente. Las funciones trigonométricas son el seno y el coseno. Como podemos observar, en esta pequeña tabla dice que la razón del seno entre el coseno se cumple para la tangente, o sea, dividir el seno entre el coseno. Aquí hay algunas demostraciones de cómo puede venir definido a sobre C sobre B sobre C, o también puede ser AC sobre BC o simplemente A sobre B, como por ejemplo aquí en el triángulo que tenemos, como son cateto adyacente por cateto opuesto, pues simplemente se aplica lo que es la tangente, que sería el seno sobre el coseno para obtener la tangente. En caso de la cotangente es prácticamente lo mismo, solo que se invierten el seno y el coseno. Dice que la razón del coseno entre el seno se cumple para la cotangente, entonces se dividiría el coseno sobre el seno y prácticamente sería lo mismo, solamente que invertido. Por supuesto, ya mencionamos lo que son las identidades trigonométricas del cociente. Ahora son las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Y estas qué significan? Pues son las que se obtienen al aplicar el teorema de Pitágoras a las definiciones de las funciones trigonométricas. Esto quiere decir que se aplica lo que es el teorema de Pitágoras al momento de realizar alguna identidad trigonométrica, como es el ejemplo de este triángulo ABC, donde su hipotenusa es igual a 1 y su cateto opuesto, que en este caso es este ángulo de aquí, este de aquí, vamos a llamar X, y su cateto opuesto de X es el seno, y el cateto adyacente de X es el coseno, como vamos a observar aquí. Entonces, sabemos que el seno es igual a sobre 1 y el coseno es igual a B sobre 1. Entonces, si por ejemplo despejamos A es igual a 1 por el seno, por lo tanto A es igual al seno de X. Y B, si por 1 por coseno, por lo tanto B es igual al coseno de X. Entonces, si utilizamos el teorema de Pitágoras, que es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, 1 al cuadrado es igual al seno al cuadrado más el coseno al cuadrado. Por lo tanto, 1 es igual al seno cuadrado más coseno cuadrado. Prácticamente se utilizan estas identidades trigonométricas pitagóricas utilizando el teorema de Pitágoras. De igual forma, también por último, tenemos las relaciones fundamentales de las identidades trigonométricas, las cuales son la recíproca, que es un nuevo término que significa un número anotado de 1 sobre x, que en este caso es x a la menos 1, y si lo hacemos a la inversa es x multiplicado por 1 queda 1, las de cociente, que ya las mencionamos anteriormente, y las pitagóricas. Entonces, las relaciones fundamentales son de la recíproca, son el seno de x por la cosecante de x es igual a 1.
Lo mismo pasa con el coseno por la secante es igual a 1. La tangente de x por la cotangente de x es igual a 1. De las cocientes, como ya lo sabemos, es tangente de x es igual al seno sobre el coseno de x. La cotangente es la inversa, que es coseno de x sobre seno de x. Y las pitagóricas pues son parecidas, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. La secante cuadrada de x más es igual a 1 más tangente cuadrada de x. Y la cosecante cuadrada de x es igual a 1 más la cotangente cuadrada de x. Prácticamente estas son todas las relaciones fundamentales de las identidades trigonométricas que se conocen hasta el momento. Pueden existir algunas variables, pero si se siguen las mismas instrucciones se puede llegar a verificar alguna identidad trigonométrica. Por ejemplo, un problema de funciones trigonométricas, un ejemplo de este sería el que tenemos a continuación. Tenemos un triángulo ABC en el cual su hipotenusa es de 37.21, su lado B es de 30 centímetros y su lado A es de 22 centímetros. Como sabemos, es un triángulo rectángulo, su ángulo es de 90 grados. Entonces, el problema nos pide sacar la medida de los ángulos X y Y. Pues para sacarlo podemos utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, para sacar el ángulo de la X, tenemos que utilizar la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso sería 30 sobre 22. Esto es igual a 30 sobre 22 es igual a 1.36. 36. Ahora, si queremos sacar el ángulo de X, tenemos que hacer la inversa, en este caso. Entonces, tangente inversa de X por 1.36. Esto es igual a 53.74 grados. X es igual a 53.74 grados. Ahora, a partir de eso, podemos sacar ya directamente Y, si se dan cuenta. Ya solamente sumar 90 más 53.74. Esto es igual a 143.74. Le restamos a 180, ya que sabemos que 180 son los grados que tiene un triángulo en total. Se le resta 143.74. Esto da como resultado 37 grados punto, creo que sí es eso. Entonces 180 menos 143.74 es igual a 36.26 grados. Bueno, el siguiente tema que voy a explicar refiere a las funciones trigonométricas, más específicamente de un triángulo rectángulo. Pero primero, ¿qué es una función trigonométrica de un triángulo rectángulo? Bueno, son todas las razones entre sus lados. En un triángulo rectángulo vamos a encontrar 6 valores, 3 lados A, B y C, y 3 ángulos, uno que siempre es de 90 y 2 que pueden variar, que se conocen como alfa y beta. Tenemos aquí el ejemplo del triángulo que les decía. Tenemos los 3 lados A, B y C y los 3 ángulos, que el primer ángulo siempre va a ser de 90 al ser un triángulo rectángulo, y 2 alfa y beta. Las funciones trigonométricas de este triángulo quedan de la siguiente manera.
el seno de algún ángulo, en este caso puse ángulo alfa, se expresa como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa se expresa como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa se expresa como cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sabemos que el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras. Entonces esta es hipotenusa. Si tomamos en cuenta alfa, B es su cateto adyacente y A su cateto opuesto. Bueno, estas son las tres razones principales y las que nos van a interesar. Sin embargo, también podemos sacar las demás. La cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente de alfa es igual a cateto adyacente, sobre cateto opuesto. Bueno, en su contraparte, si quisiéramos obtener el valor del ángulo beta, tendríamos que aplicar las siguientes funciones. Como se dan cuenta, son las mismas que cuando quisimos obtener los de alfa. Sin embargo, el valor de los catetos va a ser distinto. Esto porque están situados en diferentes lados, entonces quedan de la siguiente manera. B se convierte en el cateto opuesto del ángulo beta y A se convierte en el cateto adyacente del mismo. Como recordarán, antes A era el cateto opuesto de alfa y B su cateto adyacente. Entonces, pues es la única diferencia que va a haber a la hora de sacar las funciones de los dos ángulos. Muy seguramente, cuando se nos presente un problema de aplicación sobre el triángulo rectángulo, nos van a dar dos valores, cualquiera de A, C, B, beta o alfa. Como dije, este ángulo ya lo conocemos, entonces no es necesario buscarlo. Teniendo en cuenta que solo nos dan alfa, que es igual a 25 grados, y B igual a 5, tendremos que sacar lo demás. Vamos a utilizar las funciones que ya conocíamos. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los valores que tenemos en el problema. Entonces tenemos que el seno de 25 grados es igual a cateto opuesto, no lo conocemos, es A sobre hipotenusa, tampoco la conocemos, es C. Entonces se expresa así. Sacamos el coseno de 25 grados es cateto adyacente, este valor si lo conocemos es 5 sobre C. Y por último, la tangente de 25 es igual a cateto opuesto, que no lo conocemos, sobre 5. En este caso yo utilizaré la función coseno para obtener el valor de C, y despejado nos queda de la siguiente manera. Coseno de 25 es igual a 5 sobre C. Lo despejamos y nos queda que C pasa multiplicando, queda C y
coseno de 25 pasa dividiendo. Entonces, C es igual a 5 entre coseno de 25. Entonces, C es igual a 5 sobre punto 906, que es igual a 5.518. Este es el valor de C. Entonces sabemos que C es igual a 5.518. Para obtener A vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. En este caso ya conocemos C y B, despejamos y nos queda que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Por lo tanto, sustituimos los valores. Entonces C 5.18 al cuadrado menos 5 al cuadrado, lo que nos da como resultado 30.448 menos 25. Le sacamos raíz a los resultados y nos da que el resultado de 30.448 menos 25 es 5.448. Si le sacamos raíz, obtenemos que el valor de A es 2.334. Y así se obtiene el valor de A utilizando el teorema de Pitágoras. Ponemos el valor obtenido y solamente nos quedaría encontrar beta. Ya conociendo todos los valores, podemos utilizar la función trigonométrica que más nos convenga. Entonces, yo utilizaré la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 2.334. Y haciendo la función inversa, tangente a la menos 1 de beta, del resultado que nos dé aquí, que es 5 entre 2.334, que es 2.142. Obtenemos el valor de beta y nos dice que es tangente inversa de 2.142, que es igual a 65 grados. Y así se obtendrían todos los valores en un problema de aplicación de triángulo rectángulo. B es igual a 65. Para corroborar, pues solo sumamos todos los ángulos para que vean que son 180. Entonces 65 más 25, 90. 90 de este más 90 que ya teníamos son 180. Entonces los valores son correctos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ezequiel Cruz Espinosa. A mí me tocó el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, es una norma que se cumple en un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se hace el teorema de Pitágoras? Bueno, tiene una fórmula que en sí es la suma de sus dos catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Como podemos observar aquí es la fórmula general del teorema de Pitágoras, que es AB cuadrada más BC cuadrada es igual a AC cuadrada, o también se puede representar como A al cuadrado más B al cuadrado
es igual a C al cuadrado. A y B o AB y BC son los catetos y AC o C al cuadrado es la hipotenusa. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo se utiliza el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana. Bueno, se hace la utilización, por ejemplo, los geólogos, para detectar como la actividad de un terremoto. Cuando se hacen las ondas del terremoto, una es más lenta que otra. Entonces se triangulan las ondas para determinar el centro o la fuente del mismo terremoto. Igual la localización se usa por medio de triangulación. Es decir, manda una señal el teléfono a un satélite y ese satélite devuelve la señal a un receptor. Esto forma un triángulo y ahí es cuando se utiliza el teorema de Pitágoras también. Otro que también se utiliza es, por ejemplo, en criminología. Por ejemplo, la percepción de la salpicadura de la sangre se calcula a través de los ángulos de impacto. Y estos forman triángulos, los cuales se utilizan posteriormente para hacer su cálculo, el teorema de Pitágoras. Un dato curioso es que Galileo Galilei utilizó el teorema de Pitágoras para determinar la medida de algunas montañas lunares con su telescopio de 60 aumentos. Bueno, en conclusión, hemos visto uno de los temas más importantes dentro de las matemáticas, ya que nos explica de manera general qué son los ángulos, aprendemos a qué son las funciones, la identidades trigonométricas y cómo se pueden aplicar en un triángulo para obtener distintos valores mismos, así como nuestro compañero Sergio nos explicó las distintas maneras de cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Y esto sería todo, muchas gracias por acompañarnos.